encuentro de lección divina. Buenas Que, noches, Víctor. ¿Estás por acá? entonces ya dándoles la bienvenida a todos y a todas, me encanta ver tanta gente ya, muchos conocidos, a los que de pronto no hemos tenido la oportunidad de conocerlos, pues aquí estamos como familia claretiana, presentes para comenzar este nuevo estudio de la lección divina. Antes de comenzar, quiero eh, poner a nuestro facilitador que va a estar con nosotros en las tres primeras clases. Estas clases se van a ver una vez por mes, los primeros viernes de cada mes. Entonces, nuevamente les doy pues la bienvenida. Quiero presentar a nuestro facilitador hoy, que es el padre Pedronel Quintero. Qué bueno, padre, pues ahí se le ve la foto de su carita, pero yo sé que vamos a estar con su cámara encendida para que todos lo veamos y lo saludemos. Entonces, ¿qué voy a hablar del padre Pedronel Quintero? Adrianita, perdón. Sí, Si ya comenzamos, para poner a grabar. ya está Sí, grabando, Rodrigo. Listo. no, Gracias. para mí no está grabando. ¿Ya está? Yo lo puse ya a grabar, padre, sí. Ah, bueno, listo. Entonces tenemos a nuestro facilitador de hoy, para muchos pues ya lo conocen, es el padre Pedro Nel Quintero Londoño. Eh, Contamos con un gran apasionado de la palabra de Dios, este apasionado que nos ha hecho enamorar con su lectura popular de la Biblia, lectura comunitaria y popular de la Biblia. Hizo una maestría de teología bíblica en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Estuvo en muchos encuentros latinoamericanos en Brasil, del encuentro de Biblia. También nos estudió en Lima, Perú, esos cursos intensivos de Biblia. Ese enamorado de la palabra de Dios tiene esa especialización en Biblia que hace que los que lo escuchemos nos enamoremos de la palabra de Dios. De que todos los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de, de poder en cualquier momento tener esos encuentros con el Padre Pedronel. Eh, Ha sido sacerdote claretiano durante 38 años, más si me equivoco. Eh, Fue animador de la pastoral bíblica en la provincia de Colombia, Venezuela. Hoy nos quiere transmitir desde su experiencia esa lectura popular y comunitaria de la Biblia en estos 5 encuentros que vamos a tener en el semestre. Les recuerdo, una vez por mes vamos a tener esa dicha de ese encuentro con la palabra de Dios. Entonces, eh, el micrófono y las cámaras están en sus manos, Padre Pedro. Bienvenido y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en este nuevo encuentro. Dios lo acompañe. Muchas gracias, Adriana, por esa presentación. Eh, para mí es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Algunos conocidos, otras caras, pues las veo por primera vez. Qué maravilla que estemos en este encuentro donde nos vamos a estar en torno a el estudio de la palabra de Dios y cómo hacer la oración. Precisamente la lección divina se llama así porque es un método que nos acerca realmente a la persona de Jesús y por intermedio de la persona de Jesús conocer más la voluntad del Padre y poder asumir nuestra vida como no solamente para vivirla individualistamente, sino en comunidad, aunque la lectura, la lección divina, se puede hacer también
personalmente, pero está, digamos, hecha y para la comunidad, donde se busca la mayor participación, incluso de las personas más sencillas, más humildes, y que eso da pie entonces para que nadie se sienta por fuera, sino al contrario, que pueda vivir la palabra combinada exactamente con la vida, con la realidad en la que vivimos y desde la fe. Yo les voy a compartir un videíto que hice para esta ocasión. Eh, yo les sugiero que yo explico o voy leyendo o vamos leyendo lo que hay allí y al final entonces dejamos el espacio como para las preguntas, ¿no? Y ustedes ahí en su cuadernito que trajeron y me imagino que también trajeron la Biblia porque cuando uno va para el corte lleva la herramienta y la herramienta en este caso es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces... Ojalá que si la tienen por ahí a la mano, la tengan prevista para leer algunos textos. Entonces voy a compartir. Me dicen si ven la filmina, ¿la están viendo? No, no se ve. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ahí? Perfecto. Bueno, vamos entonces a ver si le movemos por acá esta otra cosita que nos dé la posibilidad de ampliar. No le veo el signo con que ampliamos. ¿Dónde está eso, Rodrigo? Es el último Padre, padre. arriba en la copita, en la que es como una copita. Pero de aquí, No, ahora ahí, sí, ahí, ahora sí. arriba. Ahora sí la estoy viendo. No, padre, siga ahí en esa misma línea, arriba de inicio. Padre, Está- No, no, ¿Ah? espere, Adriana. Adriana, espere un sí, momentico. Ahí está el botón más fácil. Padre, mire, en la parte de abajo, Sí, ubíquese abajo, ubíquese sí. abajo. Mire que están esas opciones. La última que parece como un... Un librito abierto, No, el siguiente. pero El siguiente, no me lo dejan ver los íconos de no, las personas. ¿Cómo los saco? ahí, padre, allá abajito, la otra, ahí, esa, la otra, Esta. no, la otra, la no, No, última. Son cuatro, la por eso siga última. yo no aquí, la veo. Un poquito a su derecha, Voy a padre. minimizar esto. Claro, ahora sí la veo. Se le da clic y lo pone en modo presentador. Ahora todos vemos la filmina. Ya la están viendo. Bueno, maravilloso. Entonces, para decirles, pues, este tema que les voy a dar hoy tiene que ver con la definición y metodología de la lección divina. No vamos a abrir mucho de pronto la Biblia para muchos pasajes por hoy, pero vamos a tener, digamos, un poco la teoría y ciertos ejemplos de cómo hacer esta metodología de la lección divina que tiene que ver con la historia de cómo se ha implementado en la iglesia este gran método que partió por allá desde las primeras comunidades cristianas. Entonces, definición, este trabajo lo hacemos, yo lo estoy haciendo desde que era seminarista, hace un poco de tiempo.
pero es de los misioneros claretianos. Ahora lo estamos haciendo en la provincia Colombia-Venezuela. Y pues aquí tenemos al patrón, nuestro fundador, Padre San Antonio María Claret. Esta es una canción que se titula Claret contigo, nacido para evangelizar. Entonces saqué un poco el logo. Y este trabajo lo estamos comenzando un equipo de animación bíblica en la provincia. Y lo colocamos la ABP, que quiere decir Animación Bíblica de toda la pastoral. Lección Divina. Aquí hay un link para escuchar una canción, pero parece que no me dio para hacerlo. Entonces solamente vamos a mirar que esto lo vamos a adecuar a nuestros centros misioneros, parroquias, de todas las comunidades. Y vamos a tratar de aprender este método. Esto es una vista que yo tomé allá, una fotografía del grupo de Cali, pero bueno, vamos a empezar diciendo que la lección divina parte de la realidad y es un antiguo método de interpretación bíblica utilizado por los padres de la Iglesia, que se convirtió en la columna vertebral de la vida religiosa, pues en torno a la palabra de Dios se organizó el monacato del desierto. Esto está en la revista Semilla, número 10, donde hay un artículo sacado por el hermano John Jairo Flores, es del 2011, pero está muy bien hecho. Lo que también se los voy a dejar como tarea al final para que entren al Movie y lean lo correspondiente a Lección Divina. Entonces, cuando se hace bien el método de la Lección Divina, hay que tener en cuenta estos tres elementos: la realidad, eh, la vivencia de la fe que tenemos y también se busca conocer el proyecto de Dios, que está precisamente en el Evangelio, en el texto que leemos. La lección divina es un punto de referencia y de sentido. Ese método es de acercamiento a la vida y a la Biblia, o sea, para combinar las dos cosas. Parte de la realidad de la vida, lo que decíamos ahora, y hay que tener en cuenta la fe, y es celebrada constantemente en comunidad. Como decía yo ahora, también se puede hacer la lección individualmente, pero el sentido que le da la lección a la caminata misionera que hacemos en comunidad es muy importante para que este método llegue a muchas partes. Del estudio y profundización del texto bíblico para conocer y acercarnos al conocimiento del proyecto de Dios y su mensaje para nuestras vidas, es donde está como lo central también de este método de lección. La lección divina es este método de oración que en la Biblia es una interpretación religiosa de la historia del pueblo de Dios. Es imposible interpretar la palabra de Dios sin fe y sin tener en cuenta la realidad. Las tres cosas que se juntan para poder obtener el resultado de ese trabajo comunitario, de esa experiencia de oración que nos lleva al encuentro con Jesús y a través al encuentro con la Trinidad. Entonces, digamos que también como conclusión de esta parte que llevamos,
que los textos bíblicos nacen de una experiencia que es comunitaria, de una experiencia religiosa comunitaria y de una experiencia vivencial. Todo texto, para uno analizar el contexto, tiene que ir a esa experiencia que hubo en el pasado, que fue hecha por un autor que interpretó un hecho comunitario y lo pone por escrito. Y ese mismo texto, sacado de ese contexto, nos va a servir para entonces aplicarlo al momento que estamos viviendo. Bien, la Biblia es como un camino que nos lleva al conocimiento del proyecto de Dios en el primer testamento con el pueblo de Israel y en el segundo testamento con Jesús y con las primeras comunidades cristianas, haciendo relectura de la historia, de la vida y sus acontecimientos que traspasan lo escrito, o sea, se salen de solamente lo escrito, o sea, la revelación de Dios y la palabra de Dios no es solamente el libro, se sale y abarca también la experiencia comunitaria de un pueblo y se actualiza en la experiencia de quienes releemos e interpretamos hoy los textos. Aquí hay una imagencita que nos ayuda como a mirar el camino tan recto, pues quiere decir que no solamente físicamente andamos derechitos, nosotros sabemos que la vida no es así tan derechita, eh, vamos caminando en zigzag, a veces con realmente encuentros con Dios que nos anima, que nos ayuda, que se nos muestra, que se, que se revela en los distintos acontecimientos de la historia y en las personas también. Pero esta es un ejemplo para mirar que el camino recto está en la rectitud de nuestras intenciones, de todo aquello que debemos cultivar, crecer y comunicar para poder hacer el camino de Dios, encontrar la voluntad de Dios. Incluso ahí al final de la estampita o de la imagen nos coloca la cruz, que la cruz es un camino o es nuestro camino. No sea que, que no haciendo las cosas con una mentalidad donde nos estemos preparando para vivir los distintos acontecimientos que nos llevan unas veces a la alegría profunda y otras veces a la tristeza o al dolor. El que quiera una cruz sin dolor eh, se queda, se queda sin la cruz y sin Cristo, se queda con el dolor. Entonces hay que ir de la mano de Dios y ir haciendo nuestro camino recto en esa rectitud de vida donde realmente si seguimos al Señor no vamos a tener esas tantas dificultades y Él no nos quita los problemas, pero sí nos los ayuda a enfrentar de una manera nueva y de una manera distinta. Vamos a hacer un poco de historia de la Lectio Divina. La Lectio Divina es una práctica que tiene antecedentes en los primeros siglos de la Iglesia. Desde la aparición de los escritos iniciales, las comunidades cristianas se reunían para realizar la lectura orante de la palabra. Desde la fe en Jesús resucitado y animado por el Espíritu Santo. Aquí tenemos en la estampita, en la imagen, el Espíritu Santo que acompaña a los apóstoles que son llamados por Jesús y pues es muy significativa para pensar
en lo que realmente estamos creyendo y pensando, lo que es la lección divina hoy, lo que es la necesidad de caminar con Jesús y invocar al Espíritu, el Espíritu del resucitado. Recordemos ese texto donde Jesús nos dice, es necesario que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu, que Él les aclarará todas las cosas que faltaron por decir y por hacer, y también porque en todos los tiempos y en todas las generaciones se necesita la presencia del Espíritu para que el Evangelio sea siempre novedad en la vida. La lección divina tiene su origen en la liturgia de la sinagoga judía. Entonces está antes incluso de la experiencia cristiana, en la cual la escritura fue proclamada con reverencia y comentada mediante la predicación. Era una lectura creyente y orante de la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Aníbal Cañaveral, que es uno de nuestros profesores también de la Uniclaretiana, que se titula Andar en el canto de la palabra. En la página 50 tenemos un aporte de él sobre la lección divina. Entonces, para tener así como algo que él hace poco escribió ese libro. Las raíces de la reflexión e interpretación de las escrituras se remontan a Orígenes. Ya estábamos por ahí como en el 350, después de Cristo, y Orígenes pues es contado como si fuera de los padres de la iglesia más antiguos. Dice acá que se remonta al siglo III, después de que Ambrosio enseñó a San Agustín de Hipona y a otros de su entorno. Ya el primero Orígenes le dio importancia al nombre como tal. Él comenzó a llamar las reflexiones que hacía con la comunidad de Lección Divina. Él fue el que, digamos, colocó ese nombre en la altura de esa expresión y de esa experiencia. Pero después San Ambrosio y Agustín le dieron un impulso en los siglos siguientes. La práctica monástica de lección divina fue establecida por primera vez en el siglo VI por Benedicto de Nurcia, un monje que la ofreció como participación ya un poco más sistematizada, y luego fue formalizada por el monje cartujo Guigo II hacia el siglo XII, pongamos que por allá hacia el año 150, quien establece los 4 pasos de la lección divina. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Aquí les puse este es la imagen del monje cartujo, Guigo II, según Wikipedia, la sacamos de ahí. Pero también es muy importante conocer que en el año 1150, este monje Guigo II escribe la obra que llamó La Escalera de los Monjes, la Escalera de los Monjes, que eran como 4 pisos, pero se muestran en las figuras a veces muy pequeños, pero son grandes, tan grandes que dice que compara con los 4 grados espirituales por los que tenían que pasar los monjes y por la cual esa escalera suben los monjes al cielo. Sí, eso está en el mismo libro en la página 51, del encanto de la palabra, de Aníbal Cañaveral. Bien, entonces, ¿cuál es esa escala? Tenemos
el primer escalón, que es leer. Y en los monjes la tenían como lectio, se dice en latín, de ese primer escalón. Después, meditar o meditatio, se lee en latín. El tercer escalón es orar, oratio. Y el cuarto escalón es la contemplación. A ver, le estoy dando entrada, no sé por qué me están saliendo por aquí los que están pidiendo entrada. Entonces, el cuarto escalón es contemplar, la contemplación, ¿no? Y pues digamos que se lee un pasaje de la escritura, cualquiera que sea, tiene que ser, claro, con sentido completo, o sea, una perícopa. Para los que no tienen un vocabulario bíblico, perícopa es un tema que se escoge en la Biblia y que tiene sentido completo. Por ejemplo, una parábola. Una parábola va del capítulo 11, versículos tales y tales, y se lee y tiene sentido completo. Eso se le llama una perícopa, igual a todos los otros textos con sentido completo. Entonces, se lee el pasaje bíblico de las Escrituras, luego se reflexiona sobre su significado. Para esto hay que ayudarse de complementos o de la persona que está dirigiendo la reunión para que aclare ciertas cosas que uno de pronto no entienda. Y a esto se sigue la contemplación, pero no la contemplación hacia afuera, y no la contemplación de mi vida desde la palabra de Dios, para luego realizar mi propio compromiso con la realidad que se vive personal y comunitariamente. Eh, entonces, aquí tenemos más o menos una imagen que nos ilustra los 4 pasos de la lección divina. El primer paso, leer el mensaje de Dios. Es fundamental porque los mensajes están ahí escritos en la Biblia. Y luego, meditar, el segundo, es aquello que nos interpela la vida. Vamos a meditarlo, vamos a rumiarlo, lo vamos a saborear. ¿Eh? El tercer escalón es orar, y suscita la oración porque voy a decantar el mensaje que me da Dios a través de su palabra, y entonces esa palabra la voy a bajar del intelecto, de la mente, al corazón para hacer la vida. Entonces allí podemos vivir las transformaciones personal y de decisiones en la vida normal y en la realidad que vivimos con las personas que compartimos la vida, y también con nuestro trabajo, con todo. Entonces, la oración nos da una fundamentación que nosotros le agradecemos al Padre Dios, y a través de Jesús lo presentamos, lo meditamos con su espíritu, y también con los que nos van aportando los demás compañeros del grupo. Y finalmente, el cuarto escalón, contemplar. Entonces tenemos que inspira la vida en la palabra y nos invita a la conversión. Es decir, cuando ya estamos en ese momento tan grandioso al que hemos llegado, por ese camino que hemos recorrido a través de la palabra, entonces, si la hemos hecho bien y para nosotros, entonces eso nos lleva a la conversión, a descubrir aquellas cosas que no nos permiten crecer y vivir el amor de Dios, y nos hace descubrir también aquellas cosas y aquellas experiencias que nos llevan a la vida, a vivir la vida que Dios quiere en nosotros. Entonces, ahí tenemos pues como ese camino que decía el monje Guigo,
la escalera de los monjes o los 4 grados espirituales. Incluso en un comentario que se encuentra en el mismo libro, dice que esos escalones parecen pequeños, pero que realmente tienen una altura desproporcionada porque es la forma como la vida espiritual y la vida de compromiso se juntan para hacer ese camino de salvación, ese camino de vida. Y pues también dicen que realmente comienza a la base aquí en la tierra, está en la base, pero que se va remontando hasta por encima de las nubes a escarbar con la contemplación en el mismo cielo, en la misma presencia de Dios. Bueno, es una manera pues también de expresarlo muy bonito esta experiencia que encontramos en en este estudio. En la Edad Media, la lección divina estaba unida a la vida cotidiana de los monjes. Los ritos del día acompañaban los momentos de oración y el lema de la vida de los monjes era ora et labora, es decir, orar y trabajar. Esa es como la vida cotidiana de los monjes, o fue en la Edad Media. Lo cotidiano está expresado con la dureza y la tarea del trabajo para sobrevivir y se integra en armonía con la oración y la vida de fe. Aquí tenemos un monje que tiene pues sus libros de estudio y de meditación y está mostrándonos cuál es su lema. Ora et labora. Y los otros monjes por los lados, pues muestra incluso unos campos con monasterio al fondo. Ellos tienen precisamente, trabajan la tierra y aún todavía lo hacen. Yo tengo la experiencia muy bonita que he vivido con los camaldulenses en Santa Rosa, que ahora están en Santa Rosa. Primero vivían por allí ¿cómo era eso? Que se llama por Envigado, en la parte alta, pero se trasladaron allá, pero aquí mismo en Medellín tenemos varias comunidades que son contemplativas. En nuestros días se tiende a separar las esferas de la fe y de la vida. Ese afán de conseguir tantas cosas y también el afán de conseguir la alimentación y todas las cosas que uno necesita, a veces nos apartan de la esfera de la fe o no nos dejan combinar esas dos realidades, la fe y la vida. Y entonces vamos perdiendo como ese sentido de lo trascendente, ese sentido de la presencia de Dios en la creación y en las cosas que hacemos, y desafortunadamente vamos como abandonando la cuestión de ir al encuentro con la palabra de Dios, que se nos regala en la Biblia y que nos recuerda que la palabra de Dios incluso desborda la Biblia, está en todas nuestras experiencias amorosas de fe, que está precisamente en la búsqueda de Dios. ¿Qué es la lección divina entonces? Para tratar de colocar una definición, ¿qué es? Aquí nos dan una definición que es como lo más completa que encontré. Dice, la lección divina es el mejor método de lectura, oración, reflexión que tiene la Iglesia para poder conocer, profundizar y vivir la palabra de Dios. Es un método que favorece el encuentro personal y comunitario con el Señor,
por medio de su palabra, donde no hay reglas, es verdad, pero sí unos pasos que nos ayudan a conocer el texto, a gustar de él, a reflexionarlo, como decía yo ahora, a saborearlo y a encontrar a Dios en él y dejar que el Señor nos hable, nos ilumine y transforme para que se haga su voluntad en nuestra vida. Eso está en lectura comunitaria de la Biblia en la revista número 10, que la podemos encontrar en el MUBIC, en la muestra bíblica claretiana, y que ahora hablamos un poco de ella. Bien, ¿cómo se hace la lección divina? Vamos a mirar que hay varios esquemas para hacerla. Lo primero que les quiero decir y tener en cuenta es que la lección divina en sí misma no es la palabra de Dios, es un método para adentrarse en la palabra de Dios. Y también quiero decirles y anticiparles que es un método que exige tiempo. Por ejemplo, nosotros hay veces que hacemos una caricatura de la lección divina. Hacemos lección divina y la hacemos al comenzar una clase, por ejemplo, ya sea en colegio o en otra parte, y entonces hacemos un simulacro, los pasitos así, tan, de a 2 minuticos, y en 5 minutos ya hacemos dizque la lección divina. No, la lección divina requiere para cada paso un tiempo. Y entonces por eso les voy a especificar aquí algunas cosas que se necesitan para que, si nosotros estamos en un grupo o en una comunidad, no hagamos las cosas como por salir del paso o con la carrera que nos lleva el tiempo iba a decir yo hoy, y la sociedad de hoy, que anda como todo mundo al correr que te alcance. No. Cuando vamos a hacer este método de la lección divina, imagínense que dicen que los monjes se demoraban hasta 2 y 3 horas con un texto haciendo la lección divina, porque la hacían bien. A cada apartado de la lección divina le daban su encanto, su tiempo, la participación de todos, empezando por el abad y siguiendo por los monjes. Todos, hasta el más humilde, participaba, porque de eso se trata, de eso se trata. Y se trata de eso al que no tiene afán, porque muchas veces, ustedes me disculpan lo que voy a decir, porque, bueno, yo estoy diciendo, voy a decir una cosa que es un poco negativa, pero ustedes no lo van a hacer así, es precisamente para que no lo hagan. Hay veces que la persona que está dirigiendo dice, bueno, ya leímos el texto, entonces vamos a dar participación. Vamos a hacer unas 3 participaciones, y en el grupo hay 18 o 20. Entonces, hablan 4 o 5 los que siempre hablan, y los otros no pueden hablar. Entonces, hay que, dentro del método de la lección divina, incluso hasta el coordinador, dirigir la palabra a los que menos hablan, a los que son más tímidos, porque en ellos también está el Evangelio, está la palabra de Dios, y ellos también son inteligentes para participar, ¿no? Pues, entonces, simplemente puede ser que estoy también yo haciendo un simulacro de algunas experiencias, pero en esto del método de la lección divina hay que dar la máxima participación, porque la comunidad se va generando y se va uniendo en torno a la palabra, y entonces todos necesitan expresar, porque todos en su corazón llevamos el Evangelio del Señor. Entonces dice, este esquema sobre todo va como para los que les toque preparar la reunión con el grupo. Entonces dice, lo primero es preparar el ambiente y el sitio de reunión.
Algunas sugerencias: que el sitio esté limpio, armonizado con aromas, si es posible, y con música instrumental. Todavía no colocar música con letra, sino la letra y el mensaje del canto se aprovecha más cuando ya la gente ha entrado en comunión y escuchan un mensaje del canto que el preparador lo hizo y lo tiene con una finalidad, y es de armonizar el texto de la palabra con el contenido del canto. Organizar un símbolo sobre un tapete o una ruana o un poncho extendido en el centro del lugar, colocar la Biblia abierta y un velón encendido, ojalá también un crucifijo. Es como lo que más centra la atención, pues lo más sencillo para realizar la concentración en torno al símbolo y en torno a lo que se va a leer de la palabra. Cuando nosotros pensamos realmente que vamos a hacer la lección divina, se debe hacer pensando en el futuro del grupo o de las personas que vamos a invitar. Por lo tanto, se necesita preparar con anticipación los materiales que se van a emplear: marcadores, tableros, videobeam, fotografías, Biblia, etcétera. También dar un tiempo prudencial para que la gente se salude y se pongan cómodos en las sillas. Hacer una introducción que consta de pronto de un breve saludo de bienvenida. Leer el programa de lo que se va a tratar, el tema central y los subtemas, ¿no? Para que la gente conozca cómo va a ser el programa. Invitar a los asistentes a estar atentos para la participación. Es muy importante eso, porque realmente de la participación del grupo es que se va a buscar el crecimiento de todos. Un canto de convocación, ojalá de corte religioso o de meditación, un canto que tenga un contenido en torno al tema del día. Y hacer la oración al Espíritu Santo, que no falte al comenzar la lección divina, la invocación al Espíritu, que es el que ilumina la mente y el corazón. En el corazón nos mueve nuestra voluntad a realizar lo que vamos detectando que debemos hacer para vivir la voluntad de Dios. Este es un símbolo que también se puede hacer. Aquí, pues en este tenemos la Biblia abierta y un materito ahí muy pequeño, pero bueno, que significa vida, ¿no? Porque eso es la palabra, tiene relación con la vida. Pasos de la lección divina. Bueno, yo me limité a organizar los pasos de la lección divina, así como se hacía anteriormente. Y lo que pasa es que la lección divina ha dado pie para organizar otras maneras de hacer la oración un poco ampliada. Entonces tenemos lectura orante y popular y comunitaria de la Biblia, o tenemos lectura orante y comunitaria de la palabra. En fin, ya el padre Agustín, que va a hablar de las modalidades de la palabra, tendrá tiempo para explicarle cada una de esas. Por ahora, vamos a continuar realizando terminar con un salmo hecho por todos o con una oración conclusiva. Hay veces que después de hacer o en la parte de la oración, el coordinador dice, bueno, entre todos, con lo que nos ha dicho Dios a través de la palabra, vamos a realizar un salmo. Cada uno va a hacer un versículo. Entonces, se puede hacer de esa manera. Pero al final, y hay otro paso que no lo concluye acá, ni que está en la escalera de los monjes, porque ellos ya lo transmitían, era en un compromiso,
Entonces, pero no olvidar hacer explícitos un compromiso de vida, tanto personal como comunitario, y si se puede socialmente, para que el grupo vaya teniendo como esa responsabilidad frente a la vida en sí mismo, con los de su grupo y con la parroquia o con la comunidad. Bien, se termina con una oración también al Espíritu Santo u otra que ya de su elección. Aquí tenemos, por ejemplo, yo transmití aquí la oración al Espíritu Santo porque es muy importante, y les voy a pedir que hagamos esta oración. Vamos a hacerla ahora como centro y terminación de este segmento que me toca a mí. De pronto me toca otro u otros dos, y entonces de todas maneras lo vamos a hacer como un agradecimiento al Señor por lo que hoy nos ha comunicado, y también pues como uno de los textos que figuran en nuestras revistas de semilla que están en el MUBIC, y que les dejaré como tarea que vayan a consultar ese texto allí. Para cumplir un poco lo que nos pidió el padre Agustín, que dejáramos alguna tarea para la próxima reunión. Entonces los invito a que leamos esta oración, pero que la hagamos vida en nosotros. No hay que, para ello no hay que abrir los micrófonos, porque yo la voy leyendo y ustedes la pueden ir haciendo en voz alta ya o dentro de su corazón, y no necesitamos el recurso de abrirlos. Bien, comenzamos. 1, 2 y ahí. Dios Padre y Madre, cuya sabiduría rige la historia desde siempre y cuya palabra existía en el principio y vino a este mundo hecha carne, humanidad, para plantar su tienda entre nosotros. Ayúdanos a acoger tu palabra en comunidad, a saber leerla en los signos de los tiempos y lugares y en las sagradas escrituras, a juntar la palabra y nuestra vida, la Biblia y el mundo de las noticias, tus inspiraciones y los gritos de tu pueblo, para que, iluminados por tu espíritu, escuchando atentamente tus insinuaciones, podamos entender lo que nos pides, lo que nos dices con la suave brisa de tu voz. Ayúdanos a aplicar el mensaje a la vida, a nuestra sociedad y a nuestra iglesia, para poder escribir luego nosotros una nueva página en el libro de la historia, que prolongue dignamente tu acción y tu presencia por nuestras manos y en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesús, tu palabra, y por su Espíritu que nos la comunica. Amén. Entonces, revista número 10. Vamos entonces ahora sí a no sé qué comentarios y qué comentarios les merece esta presentación, y estoy ya al tiempo. Estamos en el punto de las 8, 1 hora, y entonces vienen las resonancias, si quieren hablar, si quieren decir. Voy a ver si dejo de compartir para poder que ya nos veamos aquí y podamos dialogar. Entonces, no sé, Adriana, si usted dirige un poco o simplemente si hay alguna pregunta para resolver o algún aporte, también nos gustaría escuchar. Y de pronto, entonces, padre, si hay alguna aporte, una pregunta, una referencia de lo que se va llevando
del historial, de las actitudes, de todo esto de la misión divina, de los pasos, quién fue quien la escribió, cómo se comenzó con los monjes, podemos ir haciendo una resonancia para que se llegue que la aprendamos nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, bien puede hacer la manito, ahí adelante donde dice arriba hay que participar, ahí está la manito virtual, bien puedan. Somos todo oídos. Anímense, no todos juntos, ni todos a la vez, De a de a uno. unito, sí, de a No uno, todos. de a uno. Buenas noches, Dios los bendiga. Yo tengo una Muchas gracias. pregunta. Si quisiese intentar en el grupo de oración que tenemos en nuestra parroquia hacer una lectura del Lección Divino, ¿tendría que ser necesario colocar música instrumental o podría hacerse a nivel alabanza, digamos entre todos? Mire, lo Gracias. que yo les acabé de mostrar ahí fue como una sugerencia. Ahí decía incluso sugerencias, ¿cierto? Sí. Ahí en ese momento se puede hacer múltiples participaciones o distintas participaciones. Si usted quiere colocar de acuerdo a su tema música de alabanzas, bien pueda, colóquela con tales que usted en la dirección que tiene vea que se acomoda al tema, que le va a servir de como un elemento más para lo que usted tiene que explicar o para lo que se va a vivenciar, porque el texto lo amerita, ¿cierto? Entonces, es de ese tamaño. Usted puede colocar, si quiere, una canción al Espíritu Santo, si quiere una canción de Mercedes Sosa, o una de Atahualpa Yupanqui, o de música colombiana. Entonces, que usted vaya acomodando las cosas prudentemente que le queden acomodadas al tema, que no se vaya a dispersar porque si usted le pone una canción que no tenga que ver con el tema, entonces la gente puede no comprender o dispersarse, ¿cierto? Todo en el momento en que se va a leer la palabra de Dios debe apuntar a ese recogimiento que se necesita y también a ese tema que se va a tratar en el grupo. Gracias, No sé. Padre. Bueno. ¿Qué otro? ¿Qué otra pregunta? Norberto, Padre. perdón, Miguel. Sí, La lectio divina se hace cada vez que se reúne la comunidad, cada que hay la reunión de comunidad, que por ejemplo en mi comunidad es cada 8 días. sí. Ok. Bueno, gracias, Padre. Pero de todos modos, eso porque su comunidad se reúne cada 8 días. Pero se pueden hacer en distintos tiempos y incluso favoreciendo, yo lo recomendaría más favoreciendo los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, nosotros ya empezamos la cuaresma, entonces son 40 días donde se prepara para vivir en plenitud la Pascua. Entonces, podemos planear varios encuentros donde se puedan hacer contextos diversos, varias lecciones divinas que nos vaya acercando a la Pascua de manera más creativa y también formativa y espiritual, ¿cierto? Gracias, Padre. Bueno. ¿Qué más? Evalúenme un poco la clase, o sea, la disertación Norberto, que... padre Sí, Norberto va a intervenir.
Norberto. Gracias, gracias, muy amables, muy formales. Decía padre que el padre Agustín iba como a complementar. Yo quisiera aportar un poquito respecto, pues la exposición excelente, buenísima. Cada vez aprende uno más siempre. Respecto de la forma de desarrollar ya en sí la lección divina como tal. Nos decía el padre que nunca debemos tener un tiempo limitado, entre más extendido sea el espacio para analizar, reflexionar, captar, cuestionarnos paso por paso, eso es muy significativo. Entonces comenzaría aportando un poquito como en la parte de la lectura. La lectura es bueno hacerla, normalmente cuando nosotros lo hacemos, se hace en lo posible en la mayor cantidad que se pueda, de tal forma que la gente capte el mensaje. No todos tenemos la misma capacidad de memorizar el contenido de lo que estamos leyendo. Es conveniente, por ejemplo, hacer una lectura general, otra traducción de la Biblia, después cada persona lee un versículo. Entonces, todas esas formas ayudan a que nosotros podamos retener lo que la Biblia nos está diciendo, lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Otra partecita sería la parte de la contemplación. Esto es muy importante y muy significativo porque nosotros estamos siempre convencidos que la Biblia, bueno, sí, es palabra de Dios, pero lo que dice la Biblia tiene que ser porque es que lo dice la Biblia. Y pasa que nosotros es bueno que nos cuestionemos esto, por qué lo dice, esto para qué lo dice, qué sentido tiene, por qué lo dice. Y además, aparte de eso, de este cuestionamiento de la Sagrada Escritura, ¿qué acción desarrollo yo dentro de los personajes que intervienen en la lectura? ¿En qué posición me encuentro yo de alguno de los personajes? ¿Qué parecido tengo yo con los personajes que intervienen? Entonces miremos que todas estas cosas enriquecen muchísimo, muchísimo. Y cuando ya el padre hablaba de la tarea, es cuando comienza ya el cuestionamiento que comienza uno a hacerse, a autoevaluarse, y eso es lo que realmente me ayuda a cambiar como persona, como ser humano dentro de esa lectura. Entonces estos pasitos son como muy importantes, significativos, siempre teniendo en cuenta lo que nos dice el padre. Nunca correr, nunca terminemos rápido porque es que esto y esto, sino que hacerla de la forma más despacio, que entre más despacio se haga, más nos concentramos y más provecho le sacamos. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a usted, Norberto. Sí, como esto requiere varias clases, usted me adelantó un poco de lo que va a ser la próxima clase, porque ya, digamos, después de este conocimiento que se transmitió hoy, entonces ya me toca comenzar a desarrollarlo. Digamos que esta clase de hoy fue la introducción. Y ya a partir de la próxima clase se comenzará un poco a profundizar todo esto y ya como en la parte, digamos, práctica de la lección divina. Pero también vienen otros expositores después que van a complementar estos temas con las diferentes, porque ya Norberto estaba hablando de las diferentes formas como se hace la lección divina. Y hay muchas formas, eh, y de eso vamos a hablar en las próximas clases. Muchas gracias de todos modos. ¿Quién más? ¿Lo dejamos por ahí? No. ¿Alguna pregunta más? Entonces, ¿la tarea en qué consiste? Yo no sé, pues Adriana nos había explicado de cómo se entraba al MUBIC, Adriana Mora, en estos días. Es colocar en la parte de arriba en la ventanita esa, simplemente la palabra en mayúscula MUBIC, y eso lo lleva a mostrarle la, la parte por donde se entra en YouTube al movie. Y en el movie aparece, desde que ya usted entre y le aparezca ¿cómo se dice? Voy a decir una palabra que no es adecuada, pero la carátula del movie
Allí encuentra colgadas muchos libros, revistas y cartillas bíblicas. Entonces yo les dejo como tarea que entren a donde están las revistas Semilla y en la número 10 encuentran el tema de la Lección Divina al inicio, hecha por el hermano John Jairo Flores. John Jairo es de nuestro gobierno provincial y él en la revista 10 colocó toda una explicación de la Lección Divina. Entonces, léanse eso para la próxima clase. Esa sería la tarea. ¿Por qué? Porque en el MUBIC estamos colocando toda la riqueza de los materiales que hemos construido durante varios años. Entonces, antes de paso, aprovechan y miran el material que se tiene allí y que todo es aprovechable para los que queremos estudiar la palabra de Dios y vivirla desde este método de la lección divina. Entonces, tiene la palabra Adriana y ya miramos. Muchas gracias, padres. De verdad que quiero, antes de eso, darle la oportunidad a Leonor Rivas, que nos quiere también compartir. Bien pueda, Leonor. Hola, perdón, Hola. pero yo no estoy entendiendo qué es eso del MUBIC y me disculpan, pero soy nueva en esto. Sí. ¿Dónde es que voy a buscar? Listo. Ahí está el técnico que te va a decir, yo sé que es la muestra bíblica claretiana que la llamamos Museo Bíblico. Y entonces, pero al padre Gonzalo, que fue el autor, a él le gusta más que se le diga muestra bíblica claretiana, porque cuando a uno le hablan de un museo, entonces son como un poco de piezas ahí recordatorias viejas que no tienen ya como oficio. Precisamente, ¿qué pasó? ¿Me No, Ahí el sigue escuchan? padre explicando. Rodrigo les va a Bueno, explicar, especialmente a Leonor, cómo entran desde el buscador, sea Google o ese Pire, van a buscar lo del MUBIC y ahí él les va a guiar. Muchas gracias, Rodrigo. Listo. Entonces, desde cualquier navegador, en un motor de búsqueda, sea Google en este caso, ¿sí? Buscamos simplemente MUBIC, el cual este es un recurso digital que se llevó del MUBIC físico a interactivo en una plataforma diseñada propiamente por la Universidad Uniclaretiana para los misioneros. Entonces aquí al darle, nuevamente voy a retroceder, perdón, esta parte me adelanté, en este link que se llama Museo Bíblico Claretiano, que tiene por hipervínculo museobiblico.uniclaretiana.edu.co. Como podrán ver, tiene este icono que es el representativo del software. Y acá en quiénes somos, al darle clic, pues nos va a llevar a la herramienta. En este caso, pues, este es el museo digital, eh, realizado pues como en el sueño base de tener el museo bíblico, pues como herramienta para uso gratuito. Entonces, este es el entrar. Entonces ya ahí sí los invitamos a que exploren todo el contenido y puedan disfrutarlo. Carlos, ¿no sería posible que los llevaras hasta donde están las revistas para que vean la revista donde está lo de Lección Divina, que es la número 10? Está ahí, La- padre, sí, le está mostrando. Sí, el tema es que no sé en qué sección está. Libros y revistas. ahí está en libros y revistas. es- Libros y revistas en... mm, En la verde, en esa de semillas, esa, Ahí busca la número 10. Ahí están todas las semillas, o sea, todas las míralas ahí. revistas semillas. Ajá, Y en la perfecto. número 10 está
el contenido que yo les coloqué en las Miren primeras ahí. hojas. Entonces, vea, lectura comunitaria de la Biblia. Abren las primeras hojas y ahí está enseguida lo que deben leer. Esta como tal, como la portada, ¿cierto? Sí, Y ya va teniendo el contenido completo eso. del libro. Ahí en la parte de arriba dice lectura comunitaria y orante y popular de la Biblia. Y a este ladito, al lado derecho, en la otra página, en la página, ¿qué dice ahí? En la Dice, página 3. dice Lección Divina. Ahí comienza y termina en la otra página, en la página siguiente, con el cuadrito que hay abajo, que ya son los pasos que se debe dar, pero tiene todo un contenido. Esa es la tarea, leerse en esa paginita. Sí, es que, mira, perdón, yo creo que para llegar ahí hay que explicar bien cómo es acceso, ¿sí? El correo. Yo creo que falta eso también, porque como lo que dijo, pues, participante, es la primera vez para ella, ¿sí? Y entonces, bueno, requiere también cómo es acceso en ese sentido, pues, si necesita clave, ¿sí? Eso es lo que refiere. No, Porque si no necesita no, esto es un software de totalmente acceso libre. libre. Ah, ok. Pues, para llegar a estas revistas, pues como la guía en el tema inicio, ¿sí? Sí, Inicio, lo que nos va a llevar a primero a quiénes somos. En la parte izquierda, en las tres líneas, le damos inicio. Nos vamos a revistas, libros y revistas, en ver detalle, al darle clic, buscamos la sección revista semilla. Al ingresar, dar clic, vamos a la revista número 10. Y aquí vamos a encontrar el libro digital interactivo. Yo tengo otra pregunta, ¿se puede? Claro Claro que que sí, sí, bien Leonor. pueda. Y los que no tenemos computador y estamos desde el celular, ¿cómo lo haríamos? Sería lo mismo. Ese apartado sería lo mismo. O sea, el software está diseñado para tanto vista desde un equipo como vista en un móvil. Es totalmente amigable. No les va a requerir ningún acceso, no va a estar limitado, todo el contenido va a estar disponible para ustedes. Para que comiencen el recorrido, en este caso podríamos empezar por esa revista, leer su contenido. Sí. Disculpe, gracias. disculpe, yo le Muchas quería otra gracias. cosita. En la Disculpe. número 1, su lady está de la mano levantada. Perdón, Norberto, que la mano la tenía levantada su lady. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Pues yo noches. hice la búsqueda y encontré el link para hallarlos mucho más rápido para llegar a donde están las revistas, perdón, para llegar a la semilla 10. Muchas Ahí se las gracias. compartí en el Su chat. lady la compartió en el chat para que lo puedan ver el correo. Muchas gracias, su lady. Gracias. Ahora sí, Norberto. Ah, no, solamente la pequeña sugerencia es, usted abre el teléfono y en la parte superior encuentra como una regleta que tiene una G. Otra cosa, ¿dónde? Sí, ya Usted pasé. toca allí y ahí le aparece para escribir movie. Y ya cuando escribe movie, también vuelve y toca y ahí comienza a aparecer lo que nos explicaron ya en el computador. De ahí para adelante ya es todo como si estuviera en el computador. Era lo que quería aportarle. Bueno, Bueno, yo quisiera que aprovecháramos también para prender las cámaras y que tengamos este recuerdo con una fotito
de inicio y de fin, que hoy este encuentro de inicio divino. Por favor, en unidad, sí, ya te vi. Adriana, ¿quién la va a Hermana tomar? Libreri, padre, ¿Quién va a tomar la foto? puede ser la Yo tomo hermana la captura de Libreri. pantalla. La captura de pantalla va a ser este Rodrigo. Ah, Bien, pues, pero por favor, todos abran su ¿qué ya lo están cámara. haciendo? Gracias. Participemos todos, por favor, habilitando la cámara para una captura completa de pantalla. Listo, ya he tomado la captura. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, bendiciones. Adriana, no se le está escuchando. Prenda el micrófono, Adri. Muchas gracias a todos, la participación. El encuentro pues me pareció muy bonito. Gracias, Padre Pedro, y todos los que llegaron. Espero que estemos atentos a la próxima invitación, que va a ser el primer viernes de abril, para que estemos acá con la ayuda de los jovencitos, esperando nuevamente encontrarnos con Lección Divina. Vendría a ser el 4 de abril, 7 de la noche, hora colombiana, porque tenemos hermanos venezolanos en el momento, y se confundieron con lo de la hora. En Venezuela son las 8:09, y van para las 9:30. Nosotros estamos con las 8:30 hora colombiana. Entonces, a todos, muchas gracias por la participación y la asistencia, y que tengan una feliz noche. Dios me los Muchas acompañe. gracias. Gracias, Bueno, Gracias. chao. Padre Pedro. Gracias. Chao, Buenas noches gracias. para todas y Chao. todos. Padre Chao, Pedro, gracias. para María Sido, gracias Hasta luego. por todo. Adriana, cuídese mucho, a descansar. Lo mismo, Norberto, muchas